Hola a todos, bienvenidos a Salir del Laberinto, el podcast sobre biotecnología. Soy Esteban Rafele y vamos a estar hablando, como hacemos siempre, sobre cómo la ciencia está cambiando nuestras vidas. Nos pueden seguir en las redes, en YouTube, en Spotify, nos ven por YouTube, nos escuchan por Spotify. Les pedimos que nos den una mano con eso, que nos sigan, que nos califiquen. También pueden entrar a Instagram, tenemos cuenta, somos @salirdelLaberinto y ahí también recibimos todos sus comentarios, sus inquietudes y todo aquello que nosotros no podemos responder, pero las personas que suelen visitarnos quizás sí tengan las respuestas y se las vamos a alcanzar. En este caso, quien va a tener respuestas para algunas de sus preguntas es Julieta Imperiale. Julieta es investigadora, es especialista en genética y es la fundadora y CEO de una startup que se llama NanoJump Bio y que se dedica a desarrollar dispositivos portátiles para capturar muestras de material genético y perfeccionar esas muestras que hoy llegan al laboratorio. Bienvenida, Julieta, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por invitarme. Un placer que estés acá con nosotros. ¿De qué se tratan estos dispositivos que están desarrollando en NanoJump? NanoJump está desarrollando dispositivos que, como bien dijiste, son portátiles y que sirven para poder extraer, y cuando digo extraer me refiero a aislar y purificar el material genético que está presente en una muestra. Y cuando digo material genético me refiero a ADN y a ARN. Ok. Es decir, que podemos obtener el ADN y ARN de cualquier muestra, en cualquier lugar y en cualquier momento. Vamos a hacer un alto ahí y vamos punto por punto. Primero, ¿estos dispositivos cómo son? Físicamente, Sí. Son dispositivos que son pequeños, entran en una mano como para poder transportarlos a cualquier lugar, son livianos, son dispositivos que no requieren de cables, no se tienen que enchufar, por eso también se ve lograda esta portabilidad. Utiliza reactivos que se mantienen a temperatura ambiente y nuevamente esto ayuda a que realmente se pueda utilizar en cualquier lugar. Y son de muy simple uso, por eso no es necesario ser un especialista en biología molecular para poder extraer material genético utilizando este tipo de dispositivos. ¿Y por qué son necesarios este tipo de dispositivos? Porque hoy en día, cuando uno quiere extraer material genético, normalmente, ¿qué se hace? Se toma una muestra, esa muestra se transporta al laboratorio en donde se extrae el material genético y después el material genético se lo estudia. Normalmente las dos principales técnicas, te diría, para poder estudiarlo son PCR y secuenciación, y gracias a todo este proceso uno puede identificar qué microorganismos estaban presentes en esa muestra. Okay. Hoy en día, como vemos, esas prácticas están centralizadas, la extracción está centralizada, solamente se puede desarrollar y llevar a cabo en los laboratorios. Pero hay algunos casos en los que se necesitaría descentralizar la práctica por diferentes motivos. Porque tal vez la composición que vos tenés en esa muestra puede cambiar hasta llegar al laboratorio. Entonces, hoy en día, si bien se están obteniendo resultados de la composición microbiana que contiene la muestra, no es exactamente esa composición, sino que es otra porque la composición microbiana cambia en este transporte dependiendo de las condiciones de transporte. ¿De qué manera esto vendría a mejorar, no sé, el tipo de industrias de desarrollo que necesitan tener hacer una muestra genómica para, no sé, perfeccionar un cultivo o algún tipo de trabajo en el área de salud? Cada vertical se va a ver beneficiada de diferente manera. Si, por ejemplo, estamos hablando de lo que es producción agrícola, tenemos que decir que el suelo contiene un montón de microorganismos. O sea, como para poder tener una noción, una cucharada de tierra contiene más microorganismos que la cantidad de personas que habitan el planeta. O sea, imagínate, una cucharada de tierra. Entonces, todos los microorganismos que están presentes en el suelo son responsables de la fertilidad de ese suelo y, por ende, del crecimiento de los cultivos. Entonces,
conocer cuál es la composición microbiana del suelo nos permite saber cómo tratar ese suelo para obtener los mejores rendimientos. Ahora bien, hoy en día lo que se hace es se toma la muestra de tierra, del suelo, se envía al laboratorio, se extrae el material genético, se lo analiza y así se puede saber una composición microbiana para ver cómo tratarlo. Pero esos resultados no están siendo del todo fidedignos. ¿Por qué? Porque como estoy diciendo, la tierra está viva. ¿Por qué? Porque tiene un montón de microorganismos. Entonces, en ese transporte pueden multiplicarse, pueden inhibirse. Entonces, cuando vos llegas al laboratorio, extraes el material genético, estás teniendo una composición diferente a la que tenías originalmente. Entonces, si vos podés, en el lugar donde vos estás tomando la muestra, en el campo, tomar la muestra y en vez de llevártela ahí mismo, extraer el material genético in situ, es como una foto, tenés todos los cambios que puedan aparecer. Entonces, sabes exactamente cuál es esa composición, cuál y cuantitativa, para poder determinar qué fertilizante utilizar, en qué cantidad, y eso va a tener dos grandes efectos. Estoy simplificando, ¿no? Pero va a tener dos grandes efectos beneficiosos. Por un lado, vas a poder maximizar el rendimiento de tus cultivos, pero por otro lado también vas a estar evitando desperdicios y por ende disminuyendo la huella de carbono. Entonces, en todo lo que es agricultura, esa es una de los grandes beneficios que puede tener la portabilidad. O sea, haces como mucho más preciso el diagnóstico por el cual después se va a intervenir en la tierra con un fertilizante o con un químico y por lo tanto, al tener el diagnóstico más finito, sabes más precisamente qué es lo que tenés que hacer con esa tierra para los mejores resultados. Y en el tema de la salud, porque vos hablabas de verticales. Verticales es, bueno, vos estás haciendo un desarrollo tecnológico para que puedan usar distintas industrias, a diferencia de otros investigadores que se dedican a el agro o a la salud o a lo que fuere. Exactamente. Lo tuyo es como transversal a todo eso. Sí, o sea, en la portabilidad está favoreciendo, beneficiando múltiples verticales. Una de ellas es la agricultura, que de hecho comenzamos trabajando con la agricultura, pero también tiene beneficios en salud, en alimentos, en sustentabilidad ambiental. Podría seguir, pero en cada una de ellas vas a tener distintos beneficios. ¿Querés que ahonde en alguna vertical? No, está bien. ¿Y de qué manera el mundo está avanzando en ese tipo de investigaciones? Digo, ¿vos tenés algún espejo que estás mirando que se hace en otros países? ¿Qué experiencias hay para tratar de que la muestra sea lo más precisa posible para que el diagnóstico también lo sea? Hoy en día lo que es extracción se hace, como te digo, tenés que ir al laboratorio. Sí hay empresas en el mundo que están intentando también una descentralización de esta práctica, pero lo que vemos mayoritariamente en este tipo de empresas es que continúan teniendo ciertas limitaciones para lo que es la portabilidad, como por ejemplo, puede ser de un tamaño pequeño, vamos a decir, que vos podés mover, pero lo tenés que enchufar. Entonces eso hace que vos no puedas irte, por ejemplo, al Amazonas. Sí. Si quisieras conocer la biodiversidad que hay en el Amazonas, invento un ejemplo. O, por ejemplo, te dicen que es portable, etcétera, pero cuando vos te pones a ver, los reactivos necesitan estar refrigerados. Entonces, es lo mismo, o sea, eso es difícil. Hay un par de empresas que están intentando ir por el mismo camino que nosotros, pero de vuelta, el aparato, el equipo es bastante voluminoso, lo cual dificulta el transporte, y la otra utiliza reactivos que necesitan refrigeración para poder ser utilizados. Esos son los competidores, digamos, con los cuales nos estamos enfrentando, pero bueno, lo que está buenísimo es que haya gente que se esté dedicando a esto porque es necesario. ¿Y cómo surge NanoJam? Bueno, NanoJam surge, se podría decir, durante la pandemia. Yo era investigadora de CONICET y
me presento en una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Era una convocatoria extraordinaria en donde se presentaban proyectos relacionados a tratar de ayudar de alguna manera en el contexto pandémico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me presenté y mi propuesta fue una de las 64 adjudicadas dentro de las casi 1000 que se presentaron, y a partir de ahí fue un camino de ida. A partir de ahí me contacto con Gridex, que fueron quien me eligió para recibir esta inversión, y fue con quien construimos la idea de generar este dispositivo. La idea original era acerca de kits de extracción de material genético para evitar las importaciones que había en el país, porque los reactivos que estaban utilizando eran de afuera. Ok, vamos a ese momento. Sí. ¿Cuál era en ese momento el problema que vos te proponías? El problema que yo propuse atacar cuando me presenté en esta convocatoria era que, como todo el mundo estaba utilizando los mismos reactivos, lo cual no es común, eso sucedió en la pandemia, todo el mundo literal estaba utilizando los mismos reactivos. 2020, cuando te ibas a testear porque podías tener COVID, y esa muestra iba al laboratorio. Te tomaban una muestra de hisopado nasofaringeo, iba al laboratorio, le hacían una extracción y le hacían PCR. Ese procedimiento era igual en Argentina y en todos los países del mundo. Por ende, los reactivos que se utilizaban los necesitaba todo el mundo del país y en grandes cantidades. Si vos no producías ese reactivo, o si no lo producías en las cantidades necesarias, tenías que importarlo y nadie te lo quería vender porque también lo necesitaba. Sí, y te sumo algo, en realidad eran reactivos que eran importados. O sea, quiero decir, no hay casi nada de fabricación nacional de lo que te estoy mencionando, por lo menos en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, como ese proyecto era para ayudar en el contexto pandémico, en un corto tiempo, eran proyectos para ser desarrollados en menos de un año. ¿Hablamos de 2020? 2020, siempre 2020, pandemia. Entonces, ahí decidí presentarme con este proyecto, que lo que estaba buscando era ayudar en el contexto pandémico generando reactivos nacionales para evitar este problema de las importaciones. De nuevo, esto es Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología. Exacto. Ahí fue que ellos abrieron esta convocatoria extraordinaria para ayudar en la pandemia. Me presenté con este proyecto y me adjudicaron el subsidio para poder investigar. ¿Cuánta plata era? ¿Te acordás? Vos podías pedir, creo que hasta, no te quiero mentir, pero creo que eran hasta $100.000, y yo pedí, creo que $20.000. Pedí $20.000 para eso, más o menos. Y bueno, nosotros logramos eso, y ya habiendo realizado y desarrollado reactivos que eran novedosos para poder extraer material genético, ya independizándonos de los reactivos del exterior, empezamos a buscar, cómo sacar provecho de eso y que realmente llegue a la población, que realmente lo pueda utilizar un paciente. Entonces, las vías para lograrlo eran variadas. Desde CONICET tuve varias comunicaciones con ellos, y me explicaban que, podía contactarme con empresas para ver si esas empresas estaban interesadas en mi desarrollo y ver si se lo podía vender. También podía contactarme con incubadoras, con aceleradoras. Fui por todos los caminos. Sí. Tuve buenos resultados en todos los caminos, no puedo decir que no, pero dentro de todos esos caminos lo que a mí más me atraía era la posibilidad de formar una empresa. Ok. Y es que aparece... Y ahí es que aparece Gridex, me presento con Gridex, y es cuando Gridex me selecciona. Fui avanzando en todas las instancias, y finalmente, por eso te digo que fuimos construyendo juntos la idea de empezar a pensar en la extracción de material genético, pero fuera del laboratorio. ¿Y cómo se hace paso de la fabricación de reactivos a la búsqueda de un kit para descentralizar esa toma de muestra?
Hay un montón de desafíos en el medio. Si me tengo que centrar en lo técnico, por así decir, y vos después me dirás si querés que amplíe. No, más que en lo técnico, en cuanto a la cabeza para pensar eso, porque también supongo que es, este contexto de pandemia no va a durar siempre, yo tengo este desarrollo, pero puedo ir hacia este otro punto. ¿Cómo conectás esos puntos? Lo tuve claro desde un primer momento, quiero decir, estando en pandemia, yo sabía que la pandemia se iba a acabar en algún momento, entonces por eso busqué que sea un desarrollo versátil. Nosotros trabajamos con estrategias nanotecnológicas y esas estrategias nanotecnológicas no eran selectivas para el COVID, sino que lo que te permitían era extraer el material genético que estaba presente en cualquier muestra. Bien. Y eso lo tuve como muy presente de entrada porque también me encontraba con la realidad que es que, está bien, yo estaba desarrollando eso, pero tenía muy presente que todo el mundo estaba desarrollando diferentes productos y procedimientos abocados a lo mismo, para cumplir el mismo para lograr el mismo objetivo. Entonces, por eso busqué de un principio que el desarrollo que yo esté llevando adelante sea versátil. Por si de repente alguien llegó antes que yo, y porque sabía que aunque eso no pasara, la pandemia en algún momento iba a terminar. Entonces, desde entrada tuve como esa visión a largo plazo. Ok. ¿Es cierto? Y vamos un paso más para atrás. Sí. ¿Cuándo notás que, esos reactivos que se estaban importando, vos los podías generar acá, y a su vez que eso era algo transversal a un montón de situaciones que requieren de este análisis genómico? Bueno, de vuelta a contexto pandémico 2020, yo soy farmacéutica, o sea que tengo, si bien siempre me dediqué a la investigación, tengo mucho contacto con mucha gente del ámbito de la salud, farmacéuticos que trabajan en diferentes lugares, médicos, y el tema en cuestión que se hablaba era toda la problemática de la pandemia. Y entonces ahí me llegaron de diferentes lugares conversaciones que tenía con mis conocidos de decir, che, no entran los reactivos, no entran. ¿Qué hacemos? Bueno, empezando a buscar alternativas que no eran por ahí tan sensibles o tan eficientes, y justo en paralelo salió la convocatoria. Yo siempre hasta ese momento me había dedicado, yo tengo un doctorado en nanotecnología, o sea que todos mis proyectos tienen algo nanotecnológico, y siempre me había dedicado a optimizar tratamientos de enfermedades. Y cuando en paralelo que me estoy enterando de que faltan reactivos, sale la convocatoria extraordinaria y uno de los requerimientos era lograr un desarrollo en 1 año, máximo 1 año. Dije, ok, me tengo que presentar, me quiero presentar, pero si me presento con tratamiento es obvio que no lo voy a hacer en 1 año, porque todo lo que sea tratamiento necesita más tiempo. Entonces ahí fue que se alineó todo en mi mente y dije, tengo que ir por diagnóstico, esto es lo que está faltando, esto es lo que tengo que hacer. Y así me presenté. Y así te presentaste, ganaste, llegaste a Gridex, desarrollaron este dispositivo. ¿Y ahora qué? Lo estamos desarrollando, perdón. Qué indio, lo están desarrollando, sí. Lo estamos desarrollando. Y ahora estamos poniéndole mucho trabajo a optimizar esos reactivos, a trabajar con distintos tipos de muestras. Ya te digo, esto empezó con muestras de salud, estamos yendo para muestras de suelo, estamos desarrollando el prototipo mecánico, sumando gente en el equipo. Obviamente ahora somos un equipo multidisciplinario, ya no solamente farmacéuticos, bioquímicos, somos ingenieros. ¿Cuántos son? Somos 5 hoy en día. Somos poquitos, pero es un equipo multidisciplinario. ¿Y cómo es esa interacción entre farmacéuticos, químicos, ingenieros? Me encanta, me encanta. Es una interacción que es sumamente enriquecedora y que trabajamos en conjunto porque cada uno aporta su mirada y todo se va complementando para obtener un producto que satisfaga desde todas las perspectivas. Así que para mí es maravilloso. ¿Quién se encarga del management? Yo.
¿Y cómo te llevas con eso? Porque tu formación es farmacia, nanotecnología, Sí, investigación, sí. y ahora, Y ahora encargándome de un montón de cosas que nunca me había encargado, muchos desafíos por delante, muchos desafíos y que ya me tuve que enfrentar, formándome, animándome, estando muy en contacto con personas que enriquecen mucho, y por eso digo que es sumamente importante el equipo de NanoJam, más allá de mí, ¿no es cierto? O sea, somos un equipo y de esa manera voy pudiendo y vamos pudiendo aportar para lograr el objetivo que NanoJam se propone. ¿Y qué horizonte le ves a que esto que están desarrollando, bueno, se convierta en algo concreto, que puedan salir a comercializarlo? ¿Y a qué público pensás que se lo vas a comercializar? Estoy convencida de que vamos a poder llegar a comercializarlo. Y el público apuntamos a que sea muy variado, porque lo que nosotros nos estamos proponiendo en realidad es poder extraer material genético de todas las muestras que puedan existir, no importa la naturaleza de esa muestra, sea muestras de suelo, de sangre, de materia fecal, de hisopado nasofaringio, de pedacitos de tejido de plantas. O sea, hay un sinfín de muestras y nosotros lo que queremos es ser una solución para todas las muestras, para aquellas personas que necesitan extraer material genético fuera del laboratorio y que hoy en día no queda otra que hacerlo dentro del laboratorio. Obviamente no estamos queriendo reemplazar las técnicas que hoy en día existen cuando eso es una buena opción. El tema es cuando eso deja de ser una buena opción y se necesita por ahí hacerlo en otro lado para obtener un mejor resultado. Entonces aspiramos a poder satisfacer las necesidades de todas las verticales que nos propongamos. Eso es lo que buscamos y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos pensás que están? De cada una de estas muestras obviamente es un desarrollo diferente, ¿sí? O sea, vos tenés que empezar a desarrollar ajustando a esa muestra, ¿no es cierto? O sea que por ahí lo digo y a veces me escucho a mí y me digo, bueno, parece fácil. Bueno, todas las muestras, bueno, cada muestra es un desarrollo particular. Para el primer tipo de muestra, nosotros estamos esperando tener el prototipo en la validación para poder llegar al mercado en 1 año y medio. Bien. Así que no lo vemos tan lejano, ¿no? Y a partir de ahí empezar a crecer en número de muestras, no en número, sino en variedad. ¿Y qué te imaginas que va a pasar después con eso? Porque lo que hay en muchos de estos proyectos, de estos emprendimientos muy vinculados a algo que no existe y que se está desarrollando, es que los horizontes son como muy laxos, ¿no? Muy... Digo, vos no podés prometer un resultado hoy porque no lo tenés, vos podés prometer mucho laburo, podés prometer mucha materia gris, pero ¿qué te imaginas que ocurra cuando pasen esa línea y decir, bueno, ya tenemos... ¿Lo logramos? Cuando decimos, sí, ya está, lo logramos y tenemos todo eso, Sí. ¿qué va a pasar? Lo que buscamos es poder expandirnos en Latinoamérica, Norteamérica, llegar a diferentes mercados y siempre haciendo foco en cumplir esas necesidades insatisfechas de hoy en día. O sea, obviamente entiendo que es un negocio, pero no puedo quitarle, digamos, mi cuota de emocionalidad, por así decirlo, de mi corazón de investigadora, de que realmente quiero satisfacer esas necesidades insatisfechas de los usuarios y por eso buscamos expandirnos globalmente. Y ya que traes esta formación de investigadora, ¿cómo te llevas con ese doble rol de una persona formada en la investigación, sos docente universitaria, o sea, tenés un rol académico y sos emprendedora? Estás desarrollando unas startups. ¿Cómo conviven esos dos roles? Soy todo eso y además soy agente de propiedad industrial, lo cual significa que soy especialista en patentes. Y lo nombro solamente porque
tal vez eso termina dando una idea de que siempre me pareció importante, independientemente del desarrollo que uno hace en investigación, que eso tenga una aplicación y que eso pueda llegar a mercado. Y para que llegue a mercado se necesita, inevitablemente, en el área de la biotecnología, de la medicina, de una protección de esa propiedad intelectual. Entonces, como ese link, esa unión, siempre la tuve muy clara, creo que ahí es cuando se aúna lo que yo hoy estoy haciendo en mi rol de CEO. O sea, yo siempre consideré que la investigación obviamente es necesaria para construir colectivamente conocimiento. Pero a mí particularmente como investigadora, siempre sentía que faltaba algo más que el paper. O sea, llegar al paper, a la publicación científica. Siempre quise publicar, pero también muy tempranamente dije, no, yo tengo que tener 2 líneas. Una para investigar y publicar, porque es necesario para estar en el sistema, y otra para patentar y llegar al mercado, porque si no, lo más probable es que lo que yo haga no llegue a un paciente. O sea, entender que lo que uno investiga tal vez a uno le encanta y está buenísimo, pero también es necesario que llegue a un paciente, porque si no, no se pueden ver beneficiados de todas esas cosas que nosotros decimos como investigadores. No, sí, porque aumenta tal cosa, aumenta la solubilidad, aumenta la velocidad de solución, aumenta... Ok, está todo genial, pero si eso queda en un paper, y entiendo que ese paper, a través de la construcción colectiva de conocimiento, puede llegar a que una empresa lo tome, etcétera, etcétera. Pero si vos lo publicas, perdés la posibilidad de patentar. Si vos no patentás, una empresa no va a estar probablemente interesada en comprar o desarrollar ese producto que vos hiciste. Si publicás, perdés la posibilidad de patentar. ¿Por qué? Porque para poder patentar un producto, un procedimiento, un requerimiento es la novedad. Lo que vos creaste tiene que ser nuevo. No tiene que estar publicado en ningún lado. Ni en un paper, ni en un congreso, ni en la revista, ni cuando salís en un cartel. No tiene que existir a nivel global en ningún lado. Entonces, ¿eso quiere decir que es incompatible publicar papers y patentar? No, solamente que hay que tener en cuenta el orden. Entonces, por eso yo decía antes que yo mantenía 2 líneas o trataba de mantener 2 líneas de investigación, lo cual obviamente era un gran trabajo. Pero primero patentás, después publicás. Primero patentás, después publicás. ¿Sí? Entonces, no hay que precipitarse a ir y publicarlo. Obviamente eso lo fui aprendiendo con golpes y experiencia, y por eso también terminé formándome en patentes siendo investigadora. Entonces, nada, creo que siempre como que tuve todas esas cosas en la cabeza y creo que se fueron acomodando, y todo eso hace que hoy yo tenga mi rol de CEO. Y eso que vos aprendiste con golpes y con experiencia, ¿pensás que está claro en el sistema, en este vínculo entre la ciencia y las empresas? No, claramente no. Yo no las tenía claras como investigadora, y fue lo que me motivó y me movilizó a formarme. O sea, entiendo que no es que los investigadores todos tienen que ir a formarse o especializarse en patentes, pero ese fue mi camino, fue el que yo encontré y dije, ok, yo no sé esto, no estoy pudiendo encontrar cómo, listo, ok, me formo yo. Me formo yo y trato de encontrarle la vuelta. Y de esa manera también, una vez formada o especializada en patentes, empecé a ayudar y aportar a otros investigadores y a otras empresas, entendiendo que tengo el mismo vocabulario que una persona que es investigadora, pero al mismo tiempo lo puedo decir de una forma, la parte legal, que se entienda, porque tengo el vocabulario legal de patentes y el vocabulario como científica. Hablando con varias gente que se dedica a esto, coincidían en que hay como varias trabas del lado de la investigación pública, CONICET y demás, como para dar ese salto hacia el emprendimiento o hacia la colaboración con empresas para desarrollar algún tipo de conocimiento. Y de alguna manera eso terminaba teniendo que ver con esto, con el patentamiento, con las patentes de algunas investigaciones.
¿Lo vivís así? Lo vivo así, no creo que sea lo único, pero es una realidad. O sea, también cuando uno empieza a desarrollar una idea, empiezan, bueno, ¿de quién es la propiedad de esta idea? ¿De quién va a ser la patente? Hay dos figuras dentro de una patente. Una es el inventor, que es el que realmente desarrolla e inventa eso que se está patentando, y el titular, que es el dueño de la patente y decide qué hacer con esa patente. Entonces, si se hace un desarrollo mitad la empresa, mitad otro ente, por ejemplo CONICET, son dueños los dos, por ende ambos deciden qué hacer con esa patente, Sí. y tienen que tener el mismo objetivo en común. Tienen que ponerse de acuerdo en un montón de situaciones que muchas veces no están de acuerdo. Entonces ese es un problema. Es uno de los problemas, no es el único. Y cuando esas instituciones no están de acuerdo, ¿el investigador qué hace? ¿El investigador te referís a la persona que está trabajando en la empresa o la persona que está...? Porque La persona que desarrolló el invento. en realidad ahí el inventor, que en realidad es la figura de la patente, que es el investigador, no tiene mucho para decidir, no puede hacer nada. O sea, el que toma las decisiones es el titular de esa patente. Okay. O sea, llámese el dueño de la empresa, CONICET, UBA o cualquier universidad, o sea, la que fuese, ¿no es cierto? No necesariamente CONICET. Pasamos, creo, por todos los caminos posibles. Hablamos de tu formación, hablamos del proyecto. Un proyecto que está en gerundio, se está desarrollando y que, bueno, verá en un futuro cercano ya los primeros resultados. Un proyecto que arranca como una idea para combatir o atender algún problema de la pandemia, y que después se transforma en otra cosa, que pasa de un subsidio público a un fondo, una aceleradora como Gridex. Teniendo en cuenta todo esto, ¿por dónde ves vos la salida del laberinto? La salida del laberinto. El laberinto que elegí y el que elegimos todos los días en NanoJam, te diría que es un laberinto invisible. ¿Por qué invisible? Porque me refiero al laberinto microbiológico. O sea, nosotros estamos apuntando a poder extraer material genético para poder identificar los microorganismos. Y los microorganismos no se ven. Los puedes ver a través de un microscopio, pero normalmente no se ven. Y me parece que es hasta, te diría, contradictorio, porque nosotros elegimos un laberinto invisible, pero que tiene efectos sobre laberintos que sí podemos ver, que son macro y que nos enfrentamos con ellos todos los días, como es el laberinto del cambio climático, como es el laberinto relacionado con los problemas de salud, con los problemas de seguridad alimentaria, y todos esos laberintos los podemos llegar a abordar desde el laberinto microbiológico, en donde hay todavía un montón para saber, hay un montón para hacer, y esto abre la posibilidad de hacer y de abrir un montón de caminos que potencian soluciones novedosas. Pero inevitablemente, obviamente, esto tiene que venir acompañado de una, creo, conciencia colectiva en donde estemos todos buscando, de alguna manera, cuidar el medio ambiente a través del buen uso de los recursos, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros buscamos hacer desde NanoJam con nuestro dispositivo, porque todos los efectos que nosotros podemos llegar a lograr terminan mejorando de alguna manera el cuidado del medio ambiente a través del buen uso de los recursos. Julieta, gracias por habernos visitado y les recordamos, como siempre, a todos ustedes que nos sigan en YouTube, en Spotify, que nos sigan en Instagram, que nos dejen comentarios, que nos pongan pulgares arriba, que nos pongan estrellitas y todas esas cosas que nos ayudan a seguir creciendo. También nos ayuda a que nos recomienden con sus amigos, familiares, también con sus enemigos, ¿por qué no? Y nos encontramos en el próximo episodio de Salir del Laberinto. Chao, gracias por estar ahí.